Hoy les voy a mostrar varias maneras de usar Veo3, completamente gratis. Tal como mencionó nuestro avatar, en este tutorial te voy a mostrar 3 métodos para usar Google Veo3 completamente gratis e ilimitadamente. Estos métodos los acabo de probar mientras grabo este video y están funcionando sin ningún problema. Además, lo mejor de todo es que en ninguno de estos métodos te solicitará una tarjeta de pago. No olvides darle un me gusta al video y suscribirte. Iniciamos con el primer método. Con este método no necesitas tener una tarjeta de pago, tampoco no es necesario tener instalado un VPN. Con este método solo necesitas pegar el siguiente enlace en tu navegador. Una vez que estás dentro de él, debes ubicar la siguiente opción y presionar en este botón. A continuación te mostrará una nueva ventana donde te solicitará que ingreses con tu cuenta de Google. Seleccionas e ingresas. Como observas, acabo de ingresar a la herramienta Wiz. Esta herramienta es de Google. Con esta herramienta podrás crear imágenes y animarlos con Veo3. Para que puedas usarla, solo debes presionar en este botón. Accediendo a esta ventana podrás usar la herramienta. Su uso es bien simple. Solo debes escribir el texto o prompt en este casillero. Habiendo escrito el prompt, a continuación debes cambiar algunos parámetros. Presionas en esta opción y puedes seleccionar el tamaño de la imagen. Lo que estamos haciendo en este momento es crear una imagen. Seguidamente presionas en este botón. Y como observas, en la parte de arriba se están creando las imágenes. Habiendo generado las imágenes, a continuación lo que debes hacer es elegir una de ellas para que puedas animarla. El proceso de animación es simple. Solo debes presionar en el botón de animar. Se abre esta nueva ventana y en esta parte debes escribir el prompt. El prompt te sugiero que lo escribas en el idioma inglés porque tiene menos filtros a comparación de otros idiomas. Y si no sabes cómo traducirlo al idioma inglés, puedes utilizar el traductor de Google. Solo escribes el texto seleccionando tu idioma y luego la herramienta lo convertirá automáticamente en el idioma inglés. Lo copias y pegas el prompt. Y para que empiece a generar el video, presionas en este botón. Como observas, se generó el video. Lo maximizo para que puedas ver bien el resultado. Ahora, para que puedas aprender a manejar bien la herramienta Wiz, tengo un tutorial que está apareciendo aquí en la parte de arriba, donde te explico cómo usar paso a paso esta herramienta. A continuación te brindaré unos datos muy importantes. La herramienta te permite generar hasta 5 videos. Y estoy seguro que en esta parte debes tener una pregunta. ¿Qué hago cuando se me acaban los créditos pero quiero seguir usando? Para este problema la solución es muy simple. Solo debes cerrar la cuenta. Luego accedes con una nueva cuenta y cuando se cargue la ventana observarás que nuevamente tienes 5 videos para generar. Y para más créditos solo debes repetir este mismo proceso con todas las demás cuentas que tengas. Pero nuevamente habrá otra pregunta. ¿Qué pasa si solo tengo una cuenta? ¿Debo crear otras? La respuesta es no, no necesitas crear otra cuenta. Lo que debes hacer es ver el siguiente método donde encontrarás la solución a este inconveniente. La segunda forma es ingresando a la siguiente página web. Por cierto, este enlace y todas las que mostraré en este tutorial lo encontrarás en la descripción. Con este método tampoco necesitas tener una tarjeta de crédito ni usar un VPN. Para ello solo debes ubicarte en la parte de abajo. Debes encontrar esta opción y presionas en comenzar. Luego te solicita que crees una cuenta. Puedes crear uno nuevo o ingresar con una de la que ya tienes. Accedido te mostrará la siguiente ventana. Debes presionar en explorar. Seguidamente debes ubicarte en este casillero. Aquí debes seleccionar IA generativa. En las opciones que te muestra, ubica esta opción y luego presionas en este botón. En este momento estás accediendo a la IA generativa, pero con la herramienta Vertex, que también es de Google. A continuación te explicaré detalladamente para que comprendas bien lo que vas a hacer. Al presionar este botón, se creará automáticamente una nueva cuenta, una cuenta de estudiante. Con esta cuenta podrás acceder a varios servicios de Google. Como puedes ver, la cuenta ya ha sido generada correctamente. En la parte de abajo me aparece el nombre del usuario, es un usuario nuevo creado, también su contraseña. En ocasiones suele aparecer una ventanita en esta parte donde debes indicar que no eres un robot, solo tienes que activarlo. Entonces, una vez creado, ahora lo que vas a hacer es ingresar a ese nuevo usuario. Para ello debes ubicarte en esta opción. Presionas el botón derecho y luego seleccionas la opción abrir el enlace en una ventana de incógnito.
En este momento se está abriendo la nueva ventana. Mientras lo hace, te explico por qué debes usar una ventana de incógnito. Al hacerlo, le indicas a tu navegador que no guarde ninguna información sobre lo que hagas en esta ventana. Una vez que la cierres, todos los datos se eliminarán automáticamente, no quedará ningún rastro, y ese es el objetivo. Como la cuenta que hemos creado es virtual y no queremos que quede ningún registro de ella, por eso utilizamos esta ventana. A continuación debes presionar en este botón de entendido. Seguidamente se cargará una nueva ventana donde debes aceptar y continuar. Y listo, acabas de generar una cuenta de estudiante. Como segunda parte, lo que vas a hacer es presionar en este botón de más. Debes pegar y acceder con el siguiente enlace. Mientras va cargando, observarás que automáticamente empezará a ingresar a Google Quiz, pero en esta oportunidad estarás ingresando con el usuario que acabas de generar. Presionas en siguiente, bajas, se activa el botón y continuar. Y listo, de esta forma estás ingresando nuevamente a Google Quiz, pero con una cuenta virtual. Luego repites todo el proceso para la generación de videos y como observas en esta parte puedes generar hasta 5 videos. Ahora, ¿qué puedes hacer si ya no tienes créditos para generar videos? Debes retornar a la página donde creaste la cuenta y luego presionas en este botón. Seguidamente, nuevamente presionas en este botón. De esta forma estás eliminando la cuenta. Y lo que debes hacer ahora es crear una nueva cuenta. Pero antes no te olvides de cerrar la ventana. Cierras la ventana de incógnito y nuevamente presionas en Start. En este momento sí me mostró este mensaje. Lo activas, generado nuevamente la cuenta, luego solo debes repetir el mismo proceso anterior. Como puedes ver, nuevamente tienes la opción de generar videos. Por ahora este proceso es ilimitado. Puedes crear todos los videos que quieras. Sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo estará disponible, así que aprovechalo cuanto antes. El otro método es utilizando esta aplicación. Esta app la puedes utilizar tanto desde tu PC como también desde tu dispositivo móvil. Solo debes acceder con este enlace. Su uso es bien simple. Solo presionas en Start, escribes el prompt. Te sugiero que lo escribas en el idioma inglés para que puedas superar algunos filtros. Luego presionas en este botón y en esta parte puedes añadir una imagen. Pero en este caso no lo voy a hacer y nuevamente presionas en este botón. En estos momentos está empezando a generar el video. Te muestro el resultado obtenido. No te detengas, sigue adelante. ¿Qué te pareció el video generado? Para que puedas descargarlo solo presionas en estos 3 puntos y descargar. Ahora te mostraré cómo animar una imagen. Para ello presionas en esta opción. De esta forma estás reiniciando. Nuevamente presionas en Start. Animaré la siguiente imagen. Para esto antes debes escribir en esta parte lo que quieres que haga la imagen. Escrito el prompt, presionas en siguiente. Ahora presionas en más y debes cargar la imagen. Y por último presionas en generar. Me devolvió el resultado. Lo maximizó. Hola, espero estés aprendiendo. No olvides darle un me gusta al video y suscribirte. Por favor, hágale caso a la señorita. Para poder usar esta herramienta que te acabo de mostrar, debes conectarte desde Estados Unidos. Pero si no estás en Estados Unidos, te mostrará un mensaje similar. Y para conectarte desde Estados Unidos, debes utilizar un VPN. Te mostraré cómo instalar y utilizar Urban VPN. Por cierto, es gratis. En el navegador de Google debes escribir Urban VPN. Debes buscar la opción que dice VPN gratuita para Windows. Seguidamente presionas en descarga gratuita. Guardas el archivo y al terminar de descargar presionas en esta opción. Aquí presionas en Urban VPN. El proceso de instalación es muy fácil. Solo presionas en siguiente hasta terminar. Pero a mí me apareció este mensaje porque me está indicando que ya tengo instalado Urban VPN. Una vez instalado, abres el programa, seguidamente ubicas el país. Tienes que bajar y ubicar Estados Unidos. Seleccionado, te ubicas en esta parte y presionas. Y como observas, en este momento te estarás conectando desde Estados Unidos. Conectado, lo que debes hacer es actualizar la página. Nuevamente presionas en este botón, seleccionas tu usuario, sigues todos los pasos que te solicita y al finalizar se habrá cargado la página. Si te muestra esta ventana, presionas en Apps. Y listo, ahora podrás utilizar VO3 completamente gratis. Como viste en este tutorial, te mostré diferentes formas para poder utilizar VO3 completamente gratis. Y si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, dale un me gusta a este video. Así también me estarás diciendo que debo seguir investigando para traerte más herramientas como esta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial.
you